un tema que yo creo que le ha pasado a todo el mundo y a todos nuestros oyentes en muchas ocasiones, y probablemente a ti también, Cristina. A mí también. Yo estoy a veces en alguna televisión hablando de presupuestos o de cifras complicadísimas. Oye, y de repente me pasa un pensamiento que dice, te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a equivocar. ¿Eso qué es? ¿Por qué pasa eso? Ya es verdad, es que bueno, son varias facetas y vamos a empezar con la primera, que son los pensamientos rumiativos. Es decir, esto lo acuñó una psicóloga americana en el 1991 que se llama Nolen Hoxima, que es profesora en la Universidad de Yale. Y ella explica que los pensamientos rumiativos son patrones mentales obsesivos que en una persona oscilan entre diferentes aspectos de una cuestión. Y entonces pasas de un pensamiento a otro sin encontrar solución. Y si lo digo mal, y si lo dije mal, y vi esta persona, y te enganchas con alguien y con una circunstancia, y nos vemos envueltos, si somos conscientes, de repente en un patrón donde hay un run mental inmenso de bucle, de pensamiento. La infidelidad de mi marido que tuvo hace 20 años y que me vuelve de vez en cuando, y entonces le miro, y entonces este hijo mío, y es mi jefe, y mi cuñado, y el testamento de mis padres. O sea, son pensamientos tóxicos, rumiativos, que entran en bucle y que no te dejan en paz. Entonces, es algo que, bueno, está asociado a la depresión, y esto es súper importante que la gente lo sepa. Es decir, toda persona que empieza con un cuadro depresivo, los primeros instantes entra esa rumiación. No significa que si tienes rumiación vais a tener depresión. Significa que está muy asociado a la depresión. Ayer hablaba yo con un paciente que vive fuera y que me decía, María, lo que más me está angustiando es que mi cabeza no me para de decir, no eres suficientemente bueno para este trabajo y te van a echar. Entonces me decía, es que no sé qué me está pasando. Porque esto, si tienes una depresión, es importante? Porque te metes en un círculo vicioso, porque estás en bucle, porque el círculo vicioso te impide encontrar soluciones, y parte de la autoestima y de la felicidad de la vida es encontrar soluciones a lo que nos sucede, porque pierdes sensación de control sobre tu ser, porque es que hay algo que ha entrado en ti y puede más que tú mismo. Si te subes a un avión y si el avión explota, y si el avión hay un terrorista, y si ahí se falla el motor, y si tenemos un accidente y de repente te ves subido al avión. Y bueno, me habrán oído los oyentes, porque lo he repetido hasta la saciedad, que el 90% de lo que nos preocupa, y por supuesto estos pensamientos rumiativos, nunca jamás sucede. Pero solo esa forma de pensar gasta una cantidad de glucosa, porque nuestros pensamientos están construidos en base a imágenes, sensaciones, voces que actúan como estímulos para nuestros estados internos, y entonces de repente nos damos cuenta que nos estamos agotando mentalmente. Es decir, este pensamiento se convierte en un dictador. Hace un golpe de estado en tu cabeza y ya puedes estar en un concierto, en un partido de fútbol, cenando con unos amigos o en una boda, que todo lo asocias, esto es muy, muy divertido, bueno, que es que de repente todo lo asocias con tu problema. Es decir, con ese pensamiento rumiativo es como si fuera un gran imán donde todo lo que va sucediendo se te va pegando. Y haces una asociación. Puede ser un tema político, puede ser un tema social, puede ser una herida. Son muy clásicas las suegras, ¿no? La mía es muy buena, pero todo el mundo tiene ese concepto de la suegra, que de repente entras en bucle con ella, oye, y que todo lo asocias con tu suegra, y que a todo lo que malo de tu marido tiene que ver, o de tu pareja, tiene que ver con la suegra, ¿no? Bueno, estos pensamientos pueden destrozarnos la vida si no sabemos gestionarlos, Cristina. ¿Y esto dónde se desata? Bueno, pues mira, hay diferentes razones. Una puede ser que seas obsesivo, es decir, una puede ser que tu personalidad tenga rasgos o sea una personalidad obsesiva, y entonces los obsesivos tienen unos patrones neurobiológicos, psicológicos, conductuales típicos. Lo más grave es un TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. Toda persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene pensamientos rumiativos, pero a lo grande, exacerbados, hasta rasgos pequeños en una escala del 0 al 10, en la que hay gente que tiene fobias de impulsión. Las fobias de impulsión son pensamientos intrusivos que te entran en situaciones que jamás harías, pero que se te meten en la cabeza. Te doy ejemplo, que es mucho más sencillo. Estás en la vía del tren y hay un pensamiento, esperando al tren, y un pensamiento que te dice, ¿y si te tiras? Tú jamás te tirarías, y entonces tendrá una angustia horrible. O de repente estás estás asomándote a una ventana y dices, ¿y si te tiras? O tienes a un bebé en brazos y dices, ¿y si lo tiras? Suelen ser movimientos o cosas que jamás harías y no las vas a hacer, y que la gente que lo tenga la tranquilidad de que esto nunca se hace, porque esto es propio del obsesivo, y el obsesivo nunca hace nada impulsivo, pero es un pensamiento que se mete dentro de ti, te invade y produce una angustia brutal. Si a alguien le pasa, que lo consulte, porque esto se trata y tiene una medicación y tal, y esto se trata. O sea, hay que medicarse, ¿no hay otra forma de eliminar esto? En las fobias de impulsión, como si son muy intensas,
yo recomiendo medicación porque es muy, muy efectivo. Muy efectivo. Ves un cuchillo y piensas que te puedes hacer daño, pero sobre todo que ese pensamiento de repente te invade y te bloqueas y sientes una sensación brutal. Pues este es lo que podemos recomendar, ¿no? Que en caso de que el pensamiento sea muy negativo, acuda incluso la persona al médico. Sí, es verdad que hay cosas que sí que se pueden solucionar. Es decir, lo primero que tienes que ver es que cuando esos pensamientos no son tan severos, lo primero es que te tienes que enfrentar a ello, esa conversación pendiente que se te hace bola. No olvidemos que muchas veces parte del problema consiste en que le damos mucha más importancia al problema, es decir, a lo que yo siento por el problema que al problema en sí. Nos perturba mucho más la opinión que tenemos sobre esa situación que la situación per se. Es la importancia que yo le he dado. Las mujeres tendemos a darle muchas más vueltas que los hombres, pero también tendemos a buscar antes la solución. Y luego, Cristina, voy a dar un tip que puede ayudar. Pues lo último y nos vamos a las noticias. Que seamos capaces de generar un cuento, una narrativa sana con respecto a eso que nos pasa. Es decir, mirarlo desde fuera como un cuento, escribirlo, contarlo a una amiga, pero no para exacerbar el sentimiento o la sensación, sino para meterlo dentro de una narrativa que nos dé paz. Y eso ayuda a que nos perdonemos o perdonemos a las personas que nos están haciendo daño. Mira, Marian Rojas, un abrazo muy fuerte, amiga. Buen día. Gracias, Cristina. Un beso muy grande.